coach uxkolikri shiqaq chwa jongnap reshwara qanim qih coqui cotico cuarchlal también kiriktik khala chqap chirqa khala en los Estados Unidos falkniwa pues chuwachanim ju celebración o ju Santa Eucaristía pekwiwa chlal chirikojela shermalrech seblah kokilok koktalak chuwachanim y kokuk chpamlaknim qih así puede que kishtkien la evangel chlal rech khala que kwari loklah bish rechri okbal renisha. Hermanos y hermanas, paz y bien. Bienvenidos y bienvenidas a la Eucaristía en este día de la celebración de esta fiesta patronal, donde nos reunimos pues toda la comunidad cristiana para celebrar la Eucaristía, como dicen las primeras comunidades cristianas, para celebrar la palabra y para estar unidos en fraternidad. Yo creo de que la Eucaristía tiene sentido si estamos alegres, estamos unidos, en paz y trabajando por la comunidad. La Eucaristía no tendría sentido si peleáramos, estuviéramos divididos, cada uno por su lado, haciendo cualquier cosa que no es voluntad de Dios. Entonces la misa no tendría sentido. La misa tiene sentido cuando queremos ser buenos, queremos ser mejores, y cuando queremos
obedecer la voluntad del Señor. Siéntense pues, por favor, para las intenciones de esta tarde. Matea Gutiérrez Jimón ofrece la Eucaristía por sus hijos, nueras y nietos que se encuentran bien en Estados Unidos, en Texas. Ellos son Ronaldo Panjoj Gutiérrez, Marvin Arnoldo Panjoj Asquí, Matea Panjoj Asquí, Félix Eduardo Panjoj Asquí, Miguel Luis Panjoj Gutiérrez, Yolanda Barrera de la Cruz, Kerlin Priscila Panjoj Barrera, Luis Miguel Panjoj Barrera, Pablo Aarón Panjoj Barrera, Juan Carlos Panjoj Gutiérrez, Magdalena Osorio Velázquez, Carlos Eduardo Panjoj Osorio, Ángel Giovanni Panjoj Osorio, Pablo Daniel Panjoj Osorio, Martín Alexander Panjoj Osorio, Francisco Panjoj Gutiérrez, Marta Esmeralda Gutiérrez Cortés, Francisco Panjoj Gutiérrez, Natalie Elizabeth Panjoj Gutiérrez, Agustín Panjoj Gutiérrez, Lucas Panjoj Gutiérrez, y da gracias a Dios por su vida, por su salud y por su trabajo. Teodora García Riz ofrece la Eucaristía por la familia que se encuentra en Estados Unidos. Sebastián Gómez Hernández, Maynor Enrique Gómez García, que está bien de salud. Domingo de la Cruz, María de la Cruz Gutiérrez ofrecen la Eucaristía por sus hijos, nueras y nietos que se encuentran en Estados Unidos. Ellos son Camilo de la Cruz, Aurelio de la Cruz, Celestina Mendoza, Rolando de la Cruz, María González Naz, Jordan de la Cruz, Cristina Rodríguez, José Lucas de la Cruz, Sotero de la Cruz, Federico Eliseo de la Cruz, Elvia Elisa de la Cruz González, Marlon Johnny de la Cruz González, Carla Sebastián de la Cruz González, Lester Domingo de la Cruz González, Evelyn de la Cruz Rodríguez, y por las que se encuentran aquí en Guatemala, por todas las cosechas y también por los animales domésticos. En pie, hermanos y hermanas, también vamos a pedir al Señor para que nos regale un corazón siempre dispuesto a cuidar, promover el medio ambiente, la ecología, el clima, que podamos cuidar lo que Dios nos ha regalado, ya que por el momento no hay otra tierra como esta, hasta el momento es la única, no hay otra como esta, así que les invito a que la cuidemos para que también las próximas generaciones, ¿sí? Ya ustedes saben que los ríos cada vez están más contaminados. No sé si han visto ustedes los ríos, las pocas quebradas que hay por acá. El plástico que tiramos al río, cada bolsa se va para el río, de donde usted lo tira para la quebrada, de la quebrada al río y del río al mar, y son toneladas de basura. ¿Quién las hace? Las empresas. ¿Sí? ¿Quién las hace? Las empresas. Y nosotros compramos productos de la empresa y después nos echan la culpa a nosotros, que quienes contaminamos el ambiente somos nosotros, ¿de acuerdo? Así que, verdad, yo ya tengo tiempo de no comprar alguna cosa de plástico, ya tengo tiempo de no comprar agua en plástico, por eso es que ando mi ¿cómo se llama? Mi pachón, ¿verdad? De cucha, no, perdón, de agua, ¿sí? Para que no la miren, ¿verdad? Entonces, ya cargo mi pachón de agua, ya no compro agua en plástico, porque cada plástico, imagínense, ¿saben cuántos plásticos se usan por segundo en el mundo? Vamos a dejar que se queme esa bombita. Entonces, 4.000 botellas por segundo en todo el mundo. Esta comida, vamos a pedir que nosotros pues seamos conscientes de que el San Miguel estaría contento si nos portamos bien, si dejamos de contaminar el ambiente. El santo estaría más alegre si nosotros ayudamos, colaboramos para que el medio ambiente sea mejor. Luego vamos a pedir por los gobernantes. Ustedes saben de que van a haber cambio de presidente, ya hay muchas cosas bien difíciles en el Congreso, algunos de ustedes ni la saben, ¿verdad? Yo sí la sé, y hay mucha gente que sí la sabe. Vamos a pedir para que los padres de la patria sean buenos y que dejen de hacer el mal en Guatemala, y que pues los que cometan errores en este país tienen que pagar, sobre todo cuando hay mucha
situación de violencia y de narcotráfico, y también de personas que a veces están y se roban el dinero de Guatemala. De tal manera pues que vamos a pedir que San Miguel interceda por todos y todas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Mis queridos hermanos, en esta fiesta patronal pidamos perdón. Ustedes saben que el domingo confesamos en la iglesia. El que no se quiere confesar es porque no va a misa, o el que no está confesado. Y el que pues no le gusta confesarse, pues lo siento por usted, porque ese pecado, ese dolor todavía está ahí y todavía no está sanado. En cambio, aquel y aquella que llega humilde y penitente a la confesión, yo creo de que sale renovado y su vida es cada día mejor. Los que pues todavía no creen en la confesión y los que tal vez nunca se han confesado, que reconozcan que el buen Dios te perdona a través de los ministros de la iglesia. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso y amoroso tenga misericordia de nosotros y nosotras, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Se han caído unas intenciones, siéntense porque voy a leer otras intenciones. La intención de la comunidad, la directiva de esta comunidad ofrece la Eucaristía al Señor por otro año más de vida de esta comunidad de Potrero Viejo, por las 9 meses de cargo de la directiva, y pedimos a Dios la bendición y la fortaleza. Por los miembros en general, pedimos a Dios que les fortalezca, por los hermanos migrantes, por sus aportes en esta comunidad y que Dios derrame su bendición. Por los hermanos enfermos de esta comunidad, que son varios. Pedro Toj Luis y María Jimón de la Cruz ofrece la Eucaristía a Dios por sus familiares que se encuentren bien de salud y sin ninguna novedad en Estados Unidos. Que Dios los proteja en su trabajo y los bendice siempre en sus vidas cotidianas. Ellos son, que están en sur de Carolina, Marta Toj Jimón, José Luis Aguilar, Wilma de Eduardo Luis Toj, Pedro Fernando Luis Toj, José Ángel Luis Toj, Grace Carolina Luis Toj, Agustín Luis Toj, Giovanni Isaías Tiño Toj, Wilson Ellison Chitic Toj. Los que se encuentran en Nashville, Sabino Toj Jimón, José Federico Toj Jimón, Juana Lucrecia Toj Jimón, Agustín Ardon Chic, Pedro Daniel Ardon Toj. El grupo de patrocinadores de flores ofrece la Eucaristía en acción de gracias a Dios por los 3 años que han organizado, que de la siguiente manera: María Sarat, Juana Pichol Sarat, Olivia Micaela Méndez, Eluvia Marina Pichol Sarrat, Hilda Lucía Pichol Sarrat, María González Nas, María Sicaj López, Miguel Gutiérrez, Domingo de la Cruz Riz, Miguel Us Rodríguez, Miguel Luis Panjó Gutiérrez, María de la Cruz Gutiérrez, Gregoria Aquí Morente, José María Gómez, Sotero Ruiz, Andrés Ruiz, Dominga Luis García. En pie, hermanos y hermanas, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por Jesucristo nuestro Señor. Ishkbek Khshal, Mahwa Utai Krutsi, Krupshap Lilokna Kahawal Dios, Areri Nabe Usik Maluchu, Hujrechri, Riachi Ubi Ajeo. Del capítulo 1, versículo 1 hasta el 8. Sukunat se Khashlal, Sharmalrech, Rimak Takachahab Chikichkun Pupirnim nach Dios. Ir Dios Shuchabech Riajeo, Shuchabech Ri Sorbabel, Shuchabech también Riwinak Chirchpom Kachakru Rikohol Shel Jesús, Gedar Judea. Shubich Kot Chikesu Takrik Ashko Prochulev, Shikibich, Sutakrimakach. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y les dijo: esto dice el Señor de los ejércitos: este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: de modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed.
Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen, pues, sobre su situación. Suba al monte, traigan madera y construyan el templo para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. El Salmo responsorial, ahora el Salmo 149. Sharmal kuyachke, shirajo shikohuni malachiko temal ki achuche ajao Dios. Ruglik aktaka isha. Sharmal kicha shubiri ajao. Sharmal rechi rajao siblachnim iki uyom provechuleo. Rechi utzilal. Malkniwa kekslejo bishik, el Señor es mi amigo de su pueblo. Conocer, el Señor es mi amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión liturgia, proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel. Su pueblo canto. El Señor es amigo de su pueblo. Todos. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpas y tamborines. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria de los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Todos. Que se alegren los fieles en el triunfo. ¿Alguna curiosidad? Dice que por la curiosidad murió el gato, dice. ¿Ah? ¿Qué curiosidad han tenido ustedes? Porque cada curiosidad tiene una consecuencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Herodes tenía curiosidad ¿de qué? De ver a Jesús. O sea, porque oía muchas cosas. Que sanó un puño de gente, le dio de comer a otro puño de gente, levantó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, le quitó la ¿cómo se llama? A la suegra de Pedro, le quitó la fiebre, ¿verdad? Y después se tuvo que poner a hacerles un poco de café con pan, ¿no? Y dice que la sanó. Herodes había oído de Jesús, ¿de acuerdo? Y tenía curiosidad de verlo. Porque él dijo, yo mandé a matar a Juan. ¿O quién mandó a matar a Juan? ¿Quién lo mató? A ver, católicos, no saben la Biblia ustedes. ¿Ah? Por eso es que los protestantes a veces saben más que nosotros. ¿Verdad? Hay que leer más la Biblia, pues. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Le cortó la cabeza. ¿Y por qué le cortó la cabeza? ¿Porque le caía mal? Una parte sí, pero ¿por qué le cortó la cabeza? ¿Por qué le mandó a cortar la cabeza a Juan? Porque le decía, ¿por qué le quitó a su hermano? Ajá, porque, sí, ¿verdad? La consecuencia fue de que tenía por esposa a la mujer de su hermano. ¿Ah? ¿Quién de ustedes tiene la mujer de su hermano que levante la mano? Bueno, nadie, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Pero Herodes lo mandó a matar, pero le cortó la cabeza. Eso está bien, ¿verdad? Porque quería tener a una mujer que no le correspondía. Moralmente, nada, ni éticamente, ni humanamente era permitido. Ahora, yo les quiero decir que para nosotros los cristianos venimos de la religión judía, ¿de acuerdo? Todos los que somos cristianos venimos de atrás, venimos de la religión judía. Y por eso hay que aprender a leer un poco el Antiguo Testamento, porque la religión, Jesús era judío, y nosotros somos de Jesús. Y Jesús sabía la Torá de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que, por qué mataron a Juan? ¿Quién lo mató? Juan, perdón, Herodes. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que le gustó a Herodes? ¿Qué fue lo que le gustó a Herodes para que lo matara?
A ver, predicadores. La bailarina La bailarina, muy bien. Menos mal tenemos a uno que nos está salvando a todos, ¿no? ¿Verdad? La bailarina. Dice que la muchacha empezó a bailar, ¿verdad? Así como baila Shakira en el vientre, ¿no? Y la Shakira, ¿no? Se mueve. Y entonces la mujer empezó a bailar y todos los convidados le gustó. Y Herodes le dijo, oh, mira, te puedo dar hasta la mitad de mi reino. Y para no, oiga bien, decía él, ¿verdad? Dice la palabra, que para cumplir su palabra, le dijo, pídeme lo que quieras, incluso te puedo dar la mitad de mi reino. ¿Y qué hizo la muchacha? ¿Qué hizo la muchacha? Se fue para donde su mamá. ¿Cómo se llamaba su mamá? Ah, de rodillas, dice, de rodillas. Muy bien. Y le dijo, ¿qué le dijo la hija? Mamá, ¿qué le pido? Y la mamá le dijo, mala la mamá, ¿verdad? ¿Hay alguna mamá mala aquí? Bueno, del estómago tal vez, ¿verdad? Yo creo que hay papás más malos que mamás. Aunque los que están aquí todos tienen cara de buena gente. Porque los que no están aquí no les va a gustar estar. Ellos van a querer estar en otros lados. Pero aquí escuchando a Dios, su palabra, la Eucaristía, los cantos, la música, los temas, hay mucha gente que no le va a gustar. Y por eso hay gente también mala que no se convierte. Por eso la misión, ¿verdad? Mi gente, y los que no están de esta comunidad, la misión parroquial o de sus parroquias, es importante que usted se involucre para poder evangelizar a aquel corazón duro, frío, que está en la comunidad. Entonces, mi gente, dice que la mamá le pidió, dile que me dé la cabeza de Juan, etcétera, ¿verdad? Y tenía curiosidad, ¿de acuerdo? Porque ya Juan ya había sido asesinado, no se murió, lo asesinaron, le cortaron la cabeza. Y entonces, como ya en Jesús, después de que mataron a Juan, él empezó a actuar, él empezó a sanar al enfermo. Recuerden que Juan, que dijo, yo no soy capaz ni de desatarle las correas de sus sandalias. Atrás de mí viene uno que es más grande que yo. Es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Háganle caso a él. Mi gente, y Herodes tenía curiosidad. Por eso pregunto a ustedes. Yo conozco aquí en Zacualpa, todavía no sé, no puedo decir si sí o no. Pero en otras parroquias donde yo he estado, la muchacha vino a decir, Fray, es que yo tenía curiosidad de qué era aquello, y resultó embarazada. ¿Ah? Tenía curiosidad, y la curiosidad la dejó embarazada, ¿verdad? El muchacho dice no estaba preparado para ser papá, pero como metió la pata por curiosidad, ¿sí? Por curiosidad, ¿sí? No sé, ¿hay alguno de ustedes aquí o conocen ustedes algún joven que ahora ya es adulto o más o menos joven, pues, y que por curiosidad empezó con una cerveza? ¿Conocen ustedes? ¿Sí o no? ¿Conocen ustedes que alguien empezó con un cigarro y ahora es marihuanero, el desgraciado? ¿Ah? ¿Conocen ustedes a una señora que empezó con un poquito de cucha y ahora es más bola que el guaro? ¿Verdad que sí? Por curiosidad, por curiosidad. Por curiosidad un montón de gente se mete al narcotráfico y luego termina, wow, con el carro último modelo, mira lo que compré, ¿ah? En un año, y el pobre vendía agua helada en el mercado. Y con una agua helada y con tortillas no va a comprar un carro último modelo, ¿verdad? No lo va a comprar. Por curiosidad lo metieron y se metió, y ahora ya no le va, ahora le va a costar salir, porque si se sale lo van a matar. ¿Se da cuenta la estructura de crimen que puede haber? Por curiosidad, ¿ah? Por curiosidad han sucedido otras cosas fuertes. Y no me digan que no, católicos. Hay señores católicos que por curiosidad empiezan a hablar con la vecina y se enamoran. Y pasa muchas cosas. ¿Sí o no? Por curiosidad, la señora empieza a hablar con el vecino y por curiosidad resultó embarazada. Y ahora es del esposo, del vecino y del fulano, ¿verdad? Y la señora anda por aquí y anda por allá.
¿Conocen ustedes gente que por curiosidad se mete a problemas? Yo sí conozco. Y conozco jóvenes que por curiosidad, ¿verdad? Por curiosidad se metieron a tal cosa y ahora están bien sembrados porque no pueden salir de la mara, de la pandilla. Y le dijeron, mira, hace aquello y ya sos de nuestro grupo, por curiosidad. ¿Me explico? ¿Se da cuenta? ¿Qué ha hecho usted por curiosidad? ¿Sí? Por curiosidad. Tantas cosas que pueden pasar. Entonces, mi gente, por curiosidad han pasado muchas cosas. Entonces, el día de hoy, la palabra de Dios, me quedo con esa primera palabra ahorita, porque Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. Tenía curiosidad de verlo. Y después lo vieron allá. Lo vieron, imagínense usted lo que hicieron con el pobre Jesús. Le tuvieron que mentir en Jerusalén. Este es un pecador. Y dijeron, bueno, con nosotros no se meta, porque si es de la religión, que lo hagan con ustedes. Pero nosotros, dijeron ellos, nosotros según la ley no ha cometido ningún delito. Y tuvieron que mentirle a Herodes y a los demás para acusarlo, porque no podían acusarlo. Y Herodes, cuando se encuentra con Pilato, y con Pilato, ¿qué pasó? Mira, ¿y tú eres rey? Si mira, andas todo choco, andas lleno de polvo, el sol te ha puesto más negrito, y ahora mirad lo que venís. Me dicen que vos sos rey, no pareces rey. Y Jesús, ¿qué le dijo? Es que mi reino es de este mundo. ¡Ja, ja, ja! Y se pone a reír, y todavía lo escupen, y todavía le pega. Y Jesús recuerda, Jesús que preguntó, ¿por qué me pegas? ¿Recuerda usted, católico? ¿Usted que lee la Biblia? ¿Qué dijo? ¿Por qué me pegas? ¿Se da cuenta? Jesús pide cuentas de por qué le pegan. Hay señoras que dicen, es que yo voy a aguantar a mi marido porque Dios me lo dio y lo voy a aguantar que me penquee todas las veces que quiera. ¿Será que es así? ¿Sí o no, señoras? Ustedes ya pusieron dormidas aquí a la gente, ustedes. Tienen que avivarlas. Cantos así, baila como Juana la Cubana. No. Esos cantos no, pues. Pero, díganme ustedes, Jesús pidió cuentas de que por qué le pegaron. El niño tiene que pedir cuentas, papá, ¿por qué me pegas? Mamá, ¿por qué me pegaste? Hay muchas señoras y señores que si yo pregunto a ustedes, yo recuerdo cuando yo era niño, y yo recuerdo una penqueada que me pegó mi mamá y mi papá. Desde esa vez ya no me robé las manzanas, ¿verdad? Me robé una manzana y por robarme la manzana me cachimbearon, ¿verdad? Y mi papá y mi mamá me agarró del pelo y me dijo, por eso es que te voy a pegar, ¿verdad? Y me dijeron por qué me pegaban. Y me pusieron de rodillas y no me dieron de comer más de 2 o 3 veces, ¿verdad? Me castigaron. Y creo que aprendí la lección. Me recuerdo de la lección que me hicieron. Pero a veces hay papás y mamás que puede ser que hagan cosas con sus hijos que no es lo más recomendable. El castigo debe ser, ahora el castigo debe de ser, ¿verdad? Alguien de ustedes dice, no, padre, yo agarro el cincho, el tizón, el leño, lo que quiero y le doy. Y usted va a preguntar a los niños más tarde, en su juventud, en su adolescencia, que eran muchas veces golpeados de su corazón. Y ustedes dicen y decimos, ¿verdad? A veces duele más una palabra que un golpe. Bien, aquí recuerden ustedes, estamos en el tema que Jesús le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Pero ktachiwi chito rechkokonik que trakonelik aslemal y kokonik que ashaklitik chkonitimit que kta chela kaham. Nimlag Dios que tachiwe chernaga malqefe Señor cuida del cual Jesús en la los Estados Unidos. Señor Jesús nagtakohumbal y ojalá Señor Jesús chiat na pensar chiat na chumbal kukrik familia Señor Jesús porque nimla kahaw nimla hotilal nimla kikutemal
Cabach, Señor, que ya si para aslimar, ya si para vida. Señor, maquiaij, chequiar aslimar, chequiar vida, chequiar astat, awech work aslimar, la wech work vida. Hala chapnach que rabil cual que rakte que Estados Unidos. Mexachrik la hichke, mexachrik familia que nimlach Dios. Ore kichkun prayer, o kichkun chakap, chay ako tushira o kanakap nimlach kahaw. Ojalá, Señor, matkatsach prikhalom, prikpensar, prikchum al kahaw, arewash ktachap. Tachila kahaw. At nilakaw, ktabajawe, at kaw, rikol shel, shektabajawe, pukuwi, kuntir, nagparawkwal, liyapit, ikoch pam ktinmit sa kwalpa, ikoch pam kuntir tak hospitales, la capital de Guatemala, el departamento del Quiché, kuntir wa, Chana bendecir en Kau, Colshel, Shapshel, Chiachekba, Señor. También Wachanim Kau, se por medio de la radio, tal vez wa Ishkoprichat, Ikoprisok, Chitaro Tzich, Rubshar Kau, Chamet Mulba, Muanke Bikush, Chikub Sahikush, Kau, porque Kau, Koy Priucho, Chicolbal. También Ikowa Tak comunidades rural, Contirwas 33 comunidades, Ikowa, Ikocho Takrik Church, Chiatkop Serkuch, Chiachir, Niatzakpejan Kau, Arewa, Unta Chawe Kahau. Kahau, Yaktabachawi, Ibri Señor. Te cuida la comunidad, que Washikano Preser, Nimlach Nimtih, Chawich, hija del patrón San Miguel Arcán. Ya va a bendecir toda la directiva y con la Sashikwan va a reunir Chushir Kan. Chachikwan, Señor. Ya vamos a chocar. Gracias, Señor, porque escuchas todas nuestras oraciones. Ponemos en tus manos lo que ha quedado en nuestro corazón. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Se sientan, por favor. Continuamos con el ofertorio.
Orando para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos el sacrificio de alabanza y bien la vida de tu santa iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre, alabarte Padre Santo, alabarte y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, Él que es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, Santo es el Señor.
Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros y nosotras en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo Jesús en la última cena: hagan esto en conmemoración mía. Humildes gracias demos a Dios, que en una hostia todo se dio. Todos. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Rosolino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y nosotras, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco, Santa Clara, San Antonio, el Arcángel Miguel, los mártires del Quiché, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Líbranos de las acechanzas del enemigo, de las tentaciones. Líbranos de todo aquello que el mal quiere realizar en el mundo, en la iglesia, en nuestras comunidades, en los matrimonios, en las familias, en nuestra propia vida. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo sincero de la paz. Él es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, nuestro Señor y Salvador, el que nos reúne en esta fiesta patronal, el que nos da todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno que nos ha regalado. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos y dichosas los que participamos de la cena del Señor. No seré en mi casa, pero la palabra tuya. Chochanim Chlal, Mikpachir, Lokta, Kamrik, Rupakir, Rukikel, Koholchel, Jesús, Kahonola Chabal, Kikbanoro, Rikoholchel. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido. Te abrazo y me uno de todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, ya lo que en cuenta de que me arreguare espiritualmente. Kali kami ukuin.
Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda agradable a Dios. Oremos que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso y amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebido. Ave María Purísima, Sin pecado concebido. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Nuestra Eucaristía ha finalizado, podemos ir en paz. Demos Demos gracias a Dios. Señor. Felicidades a ustedes, ¿no? Que Dios les bendiga. Felicidades y que Dios les bendiga, pues. Que Dios les bendiga. Mesa,
Kachlar, Koshir Shem Dios. Isla Mishal Shuachanim, pero Mishkis Dua Kachlar, Kanjo Shikush, Kanima, Shuknan, Shukakchot, Shukakolbai. Así que, con el Kor, Kichiwa Kachlar, Karamakolak, Kipuship Minor, Nishpasanek Kachlar, Shuachanim, Kitachakim Shukan, mientras que cada a las 5, contigo hasta jugar hasta que ya. Entonces, así que tal vez que dona tiempo las dos alabanzas por cada grupo. No, ya no, solamente un canto por cada uno. Uno para la voz del Espíritu Santo y uno para la corazón del cielo y la tierra. Bueno, ya. Ya un aplauso entre Dios, Matriosh, Jesús, Shur Futzfuk, Shur Machim, Jotikel, Chiquet, Matriosh. Bien, queridos hermanos, ya Shekelo, pues ya celebrar lo que es la Santa Eucaristía. Shkisek, Kiktemar, alegría, Shka participar juntamente en familia, porque eso es lo que Dios crea, pues, a reunir aquí para recibir a Jesús sacramentado. Por eso, hermanos, yo sé que estoy contento de orar, porque quiero brindar con fuertes aplausos a la presencia de Dios. Charmal, orar al patrono San Miguel Arcángel, pues es una bendición, pues Aslemar, vida de los hermanos, Cosquilo y Costatbej a través de las dos emisoras, queridos hermanos. Eso es lo que Dios crea, pues, preciosa alabanza, canto conmigo que es conocido para todos, hermanos. El Salmo 126, pues, los que siembran con lágrimas ya, con regocijo segarán. Este canto es conocido, por eso van a cantar y que van a cantar juntamente el pueblo de Dios. Ojalá van a sentir que Dios cojo en nuestros corazones, queridos hermanos. Así que juntir porque ya sus cosas circulan.
Jesucristo. Y para trasladar el tiempo con el otro ministerio. Va a cantar este hermoso canto, Sentimiento. Tardes, hermano Tomás, me puede complacer con 2 cantos en honor a San Miguel. Saludos a mi familia Méndez desde Chuechá, segundo A. Ánimo en su grupo y muchas bendiciones, hermano. Y me complace con otro canto más. Saludos a nuestros hermanos de Chuechá, segundo A, y aquí hemos compartido con todos ustedes, y nuestro hermano del apellido Méndez. Bendiciones, mis hermanos, ánimo en su vida. Estados Unidos, pues usted nos observa a través de este TV en vivo, por medio de este canal de radio, por este canal de... bueno, gobierno de nuestro presidente, de la directiva, iglesia, que te porque, bueno, tal vez yo me escucho la iglesia como el padre, o mientras que Chanimbre ya entonces la esquina, o ya no, pero bueno, lo dispuesto. Bueno, entonces
Si ya está la hermana Juanita, que venga entonces para que cojan un chat y yo de Chuachanín, Rechua y Pacastopanel, y cuál será en los Estados Unidos, y cómo lo que es la Asociación de Radio, y cómo los hermanos estadounidenses de diferentes estados, y cómo hasta la Chinchilla Chewa y 10 y 20 o más. Entonces, estado entonces seguramente el Chumachanín, completará con el nivel Marcos Achal, Chisa, Spieler Predicador, Jerón, Predicador, muy bien, hermano, Chipalo, el salón de paz lugar, el padre Shafayim, y Shikolik también, la Shaf y arroz, la Shaf y sandía, la Suricay, vaya pues. Shbek, Ibarri, Chibit, Siwa, Chibhas, Niwa, Hashal, Chiwesa, Silacha, Rech Kera, Novel, Ose, Guata, Ose, Tiacha, Igual Fuerte, si pone que la fecha en su iglesia, pone que la psicosoplista, pone que la algún movimiento, pues si sabe, porque se va o lecha, que era chiquito, retachar. Entonces, por eso, Dios lo dice casar, entonces, mientras tanto, también tiempo a la secretaria de la radio favorita. Así que también conocido a pasar, y aquí como digo, ¿verdad? Porque por Dios me ha una atardecer de oración, ¿verdad? Y aquí cuando pero tampoco vamos a decir, también hay compasión, o sea, ¿verdad? Hay que estar alegres, hay que estar contentos, queridos hermanos. Así que, ¿verdad? Ya que Guapenchal de esta localidad de Puerto Viejo, pues se va a votar y quejar, de verdad, por el patrono San Miguel Arcángel, ¿verdad? Entonces, oraré esa afirmación que tienen que leer al listado de colaboradores y de remanentes que van a votar. Entonces, oraré por el nombre de la Asociación de Radio Unión 99 al 2019, oraré. Hoy San Miguel Arcángel 26 y 27 de septiembre de 2019. Presidente Encarnación Afimón, vicepresidente Domingo de la Cruz Ruiz, secretario Rogelio Méndez tesorera, Catarino Castro Benito, protesorera Paula Soy Rodríguez, vocal 1, Ana Victoria Hernández Castro, vocal 2, María Benito, vocal 3, María Tebalanchis, vocal 4, Paula Arti Gómez, vocal 5, Micaela Méndez Hernández, vocal 6, Angelina de la Cruz, vocal 7, Pablo Rodríguez Gutiérrez, vocal 8, María de la Cruz Gutiérrez, vocal 9, Juana Sarat, vocal 10, María Velázquez, vocal 11, Dominga Luz García, vocal 12, María Sarat Costa. Hoy no tuvo a pesar bombardeo de esta comunidad. Oraré con esta cuestión en colaboración de los hermanos migrantes estadounidenses, San Miguel Arcángel, del 26 y 27 de septiembre de 2019. La que tuvo el guardia de Eulalio Soy Rodríguez en Sur Carolina, a Edwin Ricardo Soy Gutiérrez en Sur Carolina, a Paula Anabeli Soy Gutiérrez en Sur Carolina, a Nuria Marina Chol Zarate en Texas, o Juan José Hernández Castro en Estados Unidos, Miguel Ángel Méndez en Texas, Aurelio de la Cruz en Gran Kansas, Federico Eliseo de la Cruz en Garfield, Texas, María González Naz en Garfield, Texas, Rolando de la Cruz en Garfield, Texas, Sotero de la Cruz, a Jordan de la Cruz en Oklahoma, Felipe Ramos Tiño, Jerónimo Ramos Tiño, Lucas de la Cruz en Garfield, Texas, José Suárez Moreno, Sonia Aguilar de la Cruz. Permite caso de irmã,
Texas, ya que Matiushki, Lidia, Marina, ya que pues radio, estoy aquí todos los auditorios de las estaciones Chimbapitaco a través de radio favorita 91.7, también participar en esta oportunidad, la radio también los dirigentes de la comunidad se ponen de acuerdo cuánto de profesional quedar también es importante la gracia de Dios ya Eduardo Méndez Velázquez en Texas, Kevin Eduardo Ramón Pachón en Sur Carolina, Eduardo Soy Rodríguez en Sur Carolina, Sebastián Gómez Hernández en Conérico, Oliver Eliseo Méndez Velázquez en Texas, Rolando de la Cruz en Texas, Texas, Aurelio de la Cruz en Arkansas, Jordan de la Cruz en Oklahoma, Federico de la Cruz en Texas, Guillermo Rodríguez en Houston, Texas, Vicente Coy García, Daniel de la Cruz en Manti, Tomás Cruz en Texas, Isabel de la Cruz en Estados Unidos, Juan Soy Limón en Estados Unidos, Israel Luis en Estados Unidos, José Suárez en Estados Unidos, Sonia Aguilar de la Cruz, Ciro Simón,
Chilacanico, Caminar, ya que Barbie ha seguido a seguir hermanos Pino, bajo la distribución de Estados Unidos, gracias por su contribución de Dios a esta comunidad. Pero mismo hablamos Pino, está aquí en Gutiérrez, Lucas de la Cruz, en Texas, José Federico Simón, Sarmiento Simón, Juana la Iglesia Todo Simón, Agustín, en Estados Unidos, también Gutiérrez Luis, Federica Gómez Juan, Rosalina Gómez Juan, Mario García Coy, Ernesto García Coy, Carolina, Héctor Martín García Coy, Rigoberto García Coy, César García Coy, Victoriana Hernández Coy, Felipa Isabel Gutiérrez, Esdras Rocael Cristo, Mario Tunush, Gloria Micaela Jimón, Giovanni Isaías Piño Otto, Edgar Huarcas de la Cruz, Mario García Gutiérrez, Antonia Tom García, José Jimón Grave en Estados Unidos, César Gerardo Jimón Hernández en Estados Unidos, Isabel Soy Jimón en Sur Carolina, Celso Ruiz de la Cruz en Sur Carolina, Florencia Aquí Jimón en Sur Carolina, Petronila García, Mario Antonio Riz Soy. Así que Areco Huatacpico, Curari, Maltios, que Huatapesal por su contribución hasta esta comunidad, Areco Huarcatat Dios, pues cómo multiplicar las bendiciones en cada vida, ¿verdad?